Señor Dios eterno, Padre de toda riqueza y origen de toda abundancia genuina, que no es simplemente la acumulación de bienes materiales que el mundo define como la señal más clara del éxito, sino algo cualitativamente más profundo y más completo, que incluye las dimensiones espirituales y relacionales y vocacionales de la vida, que cuando están llenas producen la sensación de plenitud que ninguna acumulación puramente material puede replicar. Porque el ser humano fue creado con necesidades que van más allá de lo que el dinero puede comprar, y que solo pueden ser satisfechas por realidades que tienen su origen en tu naturaleza, y no en la economía humana. El que en Jesús proclamó que vino para que tengamos vida, y para que la tengamos en abundancia, con esa declaración extraordinaria que establece que el propósito de su venida no fue simplemente proveernos de existencia, sino de plenitud, no de sobrevivencia, sino de vida desbordante, que excede lo que mera existencia puede ofrecer, de la misma manera en que el vino de las bodas de Caná que él proveyó, excedía en calidad todo lo que había sido servido antes en esa celebración, revelando que cuando él interviene en la provisión, lo que produce no es apenas suficiente, sino abundantemente mejor de lo que cualquier expectativa razonable hubiera anticipado. El que prometió a sus discípulos que todo aquel que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, estableciendo una economía del reino que invierte completamente la lógica del mundo, que dice que dar produce escasez, porque en el reino de Dios dar produce multiplicación, y renunciar por su causa produce una abundancia que supera 100 veces lo que fue entregado, aunque esa abundancia frecuentemente llegue en formas y en tiempos que la mente natural no habría anticipado si hubiera intentado calcular el retorno de la inversión con las categorías ordinarias del pensamiento económico humano. Me presento ante ti hoy, al final de esta semana y al final de esta serie de oraciones, con algo que quiero abordar con la profundidad y la honestidad que merece, porque toca un área donde las distorsiones son frecuentes en ambas direcciones. La distorsión que hace del Evangelio principalmente una promesa de prosperidad material que, cuando se la cree de esa manera, produce desilusión y confusión cuando la prosperidad material no llega en la forma y en el tiempo que se esperaba. Y la distorsión opuesta, que hace de la espiritualidad genuina casi sinónimo de escasez material, y que por lo tanto trata con sospecha cualquier experiencia de abundancia como si el bienestar fuera inherentemente incompatible con la profundidad espiritual, cuando la Escritura muestra consistentemente que la relación entre las dos no es de incompatibilidad, sino de sometimiento de la abundancia, a propósitos que la trascienden. Quiero comenzar con una pregunta que creo que es fundamental para todo lo que sigue, Padre. Y es la pregunta de ¿qué es la abundancia que Jesús prometió cuando dijo que vino para que la tengamos y la tengamos en abundancia? Porque si no comprendo correctamente qué es esa abundancia, no podré recibirla cuando llegue en su forma real, ni agradecerla cuando ya la tengo en dimensiones que no he reconocido como tales, porque no coinciden con la definición que esperaba. La vida abundante que Jesús prometió no es simplemente la vida con más cosas, porque la mayoría de las personas que tienen más cosas no experimentan la plenitud que la abundancia debería producir según la promesa, y que en cambio muchas personas que tienen menos cosas sí experimentan de maneras que desconciertan a los que miden la abundancia únicamente por el inventario de lo que se posee. La vida abundante es la vida que está llena de lo correcto, que tiene acceso a las dimensiones de la existencia que más profundamente satisfacen la naturaleza humana que fue creada a tu imagen, y que por lo tanto tiene necesidades que solo tu naturaleza puede satisfacer completamente. La primera dimensión de la abundancia genuina, Señor, es la abundancia de tu presencia, que es la única que puede llenar el vacío más profundo que el ser humano experimenta, y que ninguna acumulación de bienes materiales o de logros o de relaciones o de experiencias puede llenar, porque fue diseñado específicamente para ser llenado por ti, y que por lo tanto, solo cuando tú lo llenas produce la sensación de plenitud que el ser humano ha estado buscando en todos los demás lugares donde lo ha buscado, sin encontrarla de manera duradera y completa. La abundancia de tu presencia es la que Agustín describió cuando dijo que el corazón está inquieto hasta que repose en ti, que es la descripción más precisa del estado del ser humano que todavía no ha encontrado en ti la fuente de la abundancia para la cual fue creado, y que por eso sigue buscando en lugares que no pueden dar lo que el lugar correcto sí puede dar. Que esa abundancia de tu presencia sea lo primero que busque y lo que más claramente defina lo que significa para mí vivir en abundancia. Que sea el criterio principal por el cual evalúe si estoy viviendo en la plenitud que Jesús prometió o en la escasez de quien todavía no ha encontrado o no ha reconocido dónde está la fuente. La segunda dimensión de la abundancia genuina, Padre,
Es la abundancia de las relaciones que son posibles cuando el amor que produces en nosotros fluye libremente hacia los demás sin las restricciones que el miedo y el egoísmo y la herida no sanada imponen sobre la capacidad de dar y recibir amor que fue diseñada en la naturaleza humana para operar con una libertad y una generosidad que la condición caída frecuentemente no permite, pero que la gracia restaura gradualmente en el proceso de transformación que tu espíritu produce en el que se rinde a él. La riqueza de las relaciones genuinas, donde se es conocido de verdad y amado de verdad, y donde se conoce y se ama de verdad al otro, es una dimensión de la abundancia que no puede ser comprada con ninguna cantidad de recursos materiales, aunque los recursos materiales pueden facilitar o dificultar el contexto donde esas relaciones se desarrollan. La riqueza de las relaciones genuinas, donde se es conocido de verdad y amado de verdad, y donde se conoce y se ama de verdad al otro, es una dimensión de la abundancia que no puede ser comprada con ninguna cantidad de recursos materiales, aunque los recursos materiales pueden facilitar o dificultar el contexto donde esas relaciones se desarrollan. Que la abundancia relacional sea reconocida y celebrada como la riqueza que es. Que las personas en mi vida no sean tomadas por sentadas, sino valoradas con la conciencia de que son dimensiones de la abundancia que has provisto en mi vida, y que merecen la inversión de tiempo y de atención y de presencia que las relaciones genuinas siempre requieren para mantenerse vivas y ricas a lo largo del tiempo. La tercera dimensión es la abundancia del propósito, Señor. Esa riqueza interior que produce saber para qué estoy aquí, y que cada día vivido en alineación con ese propósito tiene un peso eterno que va más allá de lo que es visible en el tiempo. Que no es la sensación de haber tenido un día productivo en el sentido en que el mundo define la productividad, sino la sensación más profunda de haber invertido los recursos que me confiaste, tiempo y talentos y energía y relaciones, en cosas que tienen valor que el tiempo no puede destruir. La abundancia del propósito es lo que distingue una vida plena de una vida ocupada, que pueden verse casi idénticas desde afuera, pero que se experimentan de maneras completamente diferentes desde adentro, porque una está llena de lo que importa, y la otra está llena de lo que se presenta con urgencia, aunque no siempre con importancia real. Que esa abundancia del propósito sea más claramente experimentada en mi vida esta semana, Padre. Que las elecciones de cómo invertir el tiempo y la energía estén más alineadas con lo que tiene valor eterno, que con lo que produce resultados inmediatos pero efímeros. Que al final de la semana pueda mirar hacia atrás y ver no solo lo que produje, sino lo que sembré en dimensiones que el tiempo no puede destruir, aunque el tiempo sea el único marco donde la siembra puede ocurrir. La cuarta dimensión de la abundancia genuina, Señor, es la abundancia de la paz que Pablo describe como la que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que no depende de que las circunstancias sean favorables para existir, sino que existe precisamente porque su fuente no está en las circunstancias, sino en tu carácter que no cambia aunque las circunstancias cambian completamente. Esa paz es una riqueza que muchos que tienen todos los bienes materiales imaginables no poseen, y que muchos que tienen pocos bienes materiales sí poseen, de maneras que asombran a los que los observan desde afuera y que no pueden explicar con las categorías económicas que usualmente correlacionan el bienestar con la posesión de ciertos recursos. Que esa paz sea reconocida como la abundancia que es, y que sea cultivada con la intención que su desarrollo requiere, porque es el resultado de la práctica sostenida de llevar todo ante ti en oración, y de recibir en intercambio la paz que prometiste dar como resultado de esa práctica, y no de ninguna otra. Háblame también, Padre, de la relación entre la abundancia espiritual y la abundancia material, porque creo que esta es una de las áreas donde más distorsiones existen en la comprensión popular, y donde más necesito claridad para vivir de manera que honre tu diseño sin caer en ninguno de los extremos que lo distorsionan. Por un lado, está la distorsión que hace de la prosperidad material la señal primaria de tu bendición, y que por lo tanto, evalúa la calidad de la relación con Dios por el nivel de bienestar económico que produce, que cuando es creída, crea una relación transaccional contigo que busca los beneficios materiales más que al que los da, y que cuando los beneficios materiales no llegan, produce una crisis de fe, que no debería producirse si la comprensión correcta hubiera sido la fundamento desde el principio. Por el otro lado, está la distorsión que equipara la espiritualidad con la escasez material, y que trata con sospecha cualquier nivel de bienestar como si la abundancia material fuera inherentemente mundana e incompatible con la profundidad espiritual, cuando la Escritura muestra que Abraham fue muy rico y fue llamado amigo de Dios,
que Salomón recibió riquezas extraordinarias como don de Dios, que Josefo administró los recursos de una nación y fue usado poderosamente por ti, que Lidia era una comerciante exitosa que fue la primera convertida en Europa y que su hogar se convirtió en el centro de la primera iglesia filipense. La riqueza material no es en sí misma virtuosa, ni en sí misma pecaminosa, sino que es neutral en su naturaleza, y se convierte en una u otra dependiendo de cómo se recibe y cómo se usa, y si ocupa el lugar correcto en la jerarquía de valores del que la tiene. Que mi relación con la abundancia en todas sus dimensiones esta semana sea la correcta, Señor. Que reconozca y celebre con gratitud la abundancia que ya tengo en las dimensiones espirituales y relacionales y vocacionales donde frecuentemente no la reconozco porque mis ojos están más entreñados para ver lo que falta que lo que está. Que administre con sabiduría y generosidad lo que me has confiado en la dimensión material, sabiendo que la generosidad activa el ciclo de la provisión divina que Pablo describe cuando dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Y que no confunda la abundancia con la acumulación, ni la plenitud con la posesión, sino que busque siempre la dimensión de la abundancia que Jesús prometió, que es la vida que está llena de lo correcto, y que por estar llena de lo correcto, produce la satisfacción que ninguna acumulación de lo incorrecto puede producir, aunque sea abundantísima en su cantidad. Que esta semana y esta serie completa de oraciones hayan producido en mí, Padre, no solo más información sobre más temas espirituales, sino más vida, más plenitud, más de la abundancia que Jesús vino a traer y que está disponible para los que lo buscan con la honestidad y la apertura y la persistencia que el buscar genuino siempre implica. Que tengas vida y que la tengas en abundancia. Esa fue la declaración de Jesús sobre el propósito de su venida. Que sea también la descripción más precisa de mi vida esta semana. En el nombre del que es la vida abundante encarnada, Jesús. Amén.